muy buenas tardes. Vamos a proceder a dar el tema número 9 relacionado a los actos procesales. Concepto de acto procesal, contenido y objeto de los actos procesales preparatorios y acto de procesal final. Clasificación de los actos procesales del juez, de las partes, la voluntad en los actos procesales, la forma de los actos procesales, modo de los actos procesales, lugar de los actos y tiempo de los actos procesales. Bien. Como un mecanismo introductorio de los actos procesales, tenemos como los diversos elementos de este complejo fenómeno. Vale decir, hay que estudiar cada conducta individualmente considerada y examinar las diversas circunstancias de forma, lugar y tiempo en que deben realizarse para que el proceso alcance su destino, que debe ser consagrado de una forma normal, que es la norma jurídica individual que consiste en la sentencia. Por ende, se encuentra constituido por una sucesión continua de actividades que se realizan en él, los sujetos que intervienen. Estos son los actos procesales. ¿Qué son actos procesales? Netamente dicho, se encuentra constituido, es aquella mediante el cual se encuentra constituido por una continua actividades que realizan en él los sujetos que intervienen. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Parte actora y parte demandada. ¿Ok? Puede ser un tercero también, que es parte integrante en un determinado juicio. Entonces, ¿quiénes son las partes que intervienen en el juicio? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Parte actora, parte demandada y juez de la causa. El tribunal como el director del proceso. Ahora bien, conforme a la doctrina de los actos procesales, ¿verdad? Carneluti ha establecido que, en el sentido de que su estudio supone el examen de la estructura del proceso, no ya detenido en el tiempo, esto es estática procesal, sino en su movimiento y desarrollo, dinámica procesal. Del mismo modo como puede observarse una representación cinematográfica en cámara lenta, que permite aislar y observar cada estampa o cuadro particular de cuyo conjunto resulta la unidad del movimiento. Básicamente, entonces, lo que estableció Carneluti es que los actos procesales vienen siendo como ver una película cinematográfica, pero verlo de forma lenta, o sea, en cámara lenta, para poder ver los movimientos de forma dinámica de esos actos procesales. ¿Ok? Entonces tenemos que en los actos procesales, fundamentalmente, el proceso se desarrolla y avanza a causa de actividad o conducta de los sujetos que intervienen en él, y de allí la importancia que tiene el estudio de las conductas procesales en particular. Bueno, ya sabemos qué es, a qué nos referimos sobre actos procesales. Actos procesales, denme un minuto, por favor. ¿Te cuento su carnet? Porque me dijeron que mandara el carnet digitalizado con una maqueta. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Ese qué? Dice que fue que se le hizo la clave. ¿Se hizo la clave? Ah, bueno. Vale, pues dale. Disculpen, continuamos con la clase. El hecho jurídico o hecho procesal. En sentido general, tenemos por hecho todo acaecer, todo acontecimiento. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, el nacimiento o el deceso de una persona. Por ende, entonces, Carneluti lo ha establecido como el hecho jurídico o hecho procesal, como un ciclo histórico que lleva de una situación a otra. Conforme a la historia, tenemos, por ejemplo, la Declaración de Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, el día 5 de julio de 1811. Esto es un hecho histórico, ¿verdad? Porque el ciclo contiene de dos fases, o dos partes, o dos situaciones, como lo queramos llamar. La colonización anterior a la declaración
Gracias. La colonización anterior a la declaración y la emancipación a la libertad posterior a ella. La puesta del sol es un hecho y la oscuridad también. Entonces existe aquí dos situaciones, el día y la noche, la luz y la oscuridad. ¿Okay? El fallecimiento de una persona es un hecho, tiene dos situaciones, la vida y la muerte. Esto es lo que ha explicado Carneluti. Ahora vámonos con lo que son los hechos, los hechos jurídicos. ¿Okay? Los hechos jurídicos es el desarrollo, extinción o sustitución por una nueva de una situación jurídica. Es el desarrollo o extinción de una situación jurídica. Esto es hechos jurídicos. Entonces, el fallecimiento de una persona es un hecho natural y también es un hecho jurídico, porque determina un cambio de situación de los bienes del decuyus, lo que es la transmisión de propiedad y la posesión de los bienes a los herederos, o el nacimiento de nuevas situaciones jurídicas, derecho del fisco a percibir los impuestos de los pagos sucesorales, o la extinción de otras, la extinción de renta vitalicia, etc. Entonces los hechos jurídicos es el desarrollo, la extinción o sustitución por una nueva de una situación jurídica. Y el ejemplo clásico, el ejemplo del fallecimiento de una persona, que de un hecho natural se transforma a un hecho jurídico, porque determina un cambio de situación sobre los bienes del decuyus. Okay. Ahora bien, en lo que viene, hechos procesales producen una modificación jurídica en el proceso. La muerte es un hecho jurídico, es parte del proceso, porque produce una modificación en el proceso. Por ejemplo, la paralización de la causa, sucesión de la parte. El transcurso del tiempo puede ser también un hecho procesal, preclusión de algún lapso, causidad o prevención de la instancia. ¿Okay? Ahora vámonos con el acto jurídico, acto procesal. Una clase de los hechos son los actos, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se caracterizan por acaecimientos que dependen de la voluntad humana. ¿Okay? Entonces el Yeltsin Vidar establece la voluntad es el acto. La especificación de este en la categoría de los hechos se hace con base a aquel elemento. Ejemplo, la caída natural de la fruta sobre el techo de un vecino por la acción de la gravedad. Eso es un hecho, pero el lanzamiento voluntario de la fruta por el propietario del fondo sobre el techo del vecino es un acto. Eso es lo que quiso dar ejemplo. Eso es lo que quiso dar ejemplo Yeltsin Vidar. Entonces tenemos acto jurídico, es una especie de hecho jurídico que se caracteriza porque la modificación jurídica que se produce depende de la voluntad humana. Ejemplo, la transmisión de la propiedad por acto entre vivos, mediante acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el objeto y el precio, es un acto jurídico, porque la modificación producida depende de la voluntad humana. Entonces tenemos que el acto procesal es una especie de acto jurídico caracterizado porque la modificación producida afecta a un proceso. En conclusión, tenemos que se puede definir acto procesal como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Repito nuevamente, como conclusión de acto procesal, tenemos como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos ya lo que es acto de proceso. Entonces,
¿Qué podemos nosotros destacar de este concepto? Que primero es una conducta humana. Segundo, es voluntario. Tercero, es realizado por un sujeto procesal, entendiéndose no solo a las partes, sino al juez también, ¿ok? Auxiliares de justicia, secretario, etcétera, etcétera. Debe realizarlo por un sujeto del proceso, ¿ok? Y la conducta, el cual consiste en tener trascendencia jurídica en el proceso, ¿ok? Entonces, para continuar, en cuanto a la clasificación de los actos procesales, tenemos la clasificación son, primero, los sujetos, los actos de las partes y los autos del juez y sus auxiliares, primero. Y segundo, función, actos relativos a la constitución, modificación o desarrollo y extinción del proceso. Entonces, la clasificación de los actos están por sujetos y función. ¿Okay? Vámonos por los actos de las partes. Los actos de las partes, palabras más, palabras menos, son conductas realizadas en el proceso por el demandante y por el demandado, y eventualmente por terceros intervinientes que se hacen parte en la causa, por la diversidad que tienen en el proceso. Entre los actos se pueden distinguir los siguientes. Primero, relativo a la constitución del proceso. ¿Ok? Segundo, relativo a la modificación o desarrollo del proceso. ¿Okay? Entonces tenemos que actos de parte son todas aquellas conductas realizadas en el proceso por el demandante o el demandado y eventualmente por los terceros intervinientes que se hacen parte en la causa. Esto es actos de partes, ¿ok? Y se distinguen de dos formas: relativo a la constitución del proceso, que es el principal acto de parte relativo a la constitución del proceso, que es la demanda. Entonces, ¿cómo comienza un proceso? Con la demanda. ¿Y cómo se propone? Por escrito. Esto es el acto iniciador del proceso, la demanda. Y entonces, dos, relativos a la modificación o desarrollo del proceso. Esto, en primer lugar, corresponde a través de un impulso procesal, los cuales son realizados por las partes con el fin de llevar adelante un proceso hacia su meta definitiva. ¿Y cuál es esta meta definitiva? La sentencia. ¿Ok? Aquí podremos recordar lo que establece el artículo 14, que es el principio de dirección del proceso. Creo, si más no lo recuerdo, lo expliqué en clases anteriores cuando estudiamos o analizamos lo que son los principios procesales. El artículo 14 que establece, el artículo 14 es el principio de dirección procesal, que el juez es el director del proceso y deberá llevarlo a cabo hasta su conclusión. Aquí las partes deben darle impulso procesal. El juez es el director, es el que va a observar. Entonces, en segundo lugar, tenemos la alegación de la falta de los presupuestos procesales cuando el demandado haya planteado la cuestión previa. ¿Ok? Tenemos en tercer lugar los actos de defensa que corresponden a la parte demandada, tal como lo es la contestación de la demanda. ¿Ok? Consagrado en su artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, proponiendo cuestiones previas atinentes al fondo de mérito. ¿Okay? Entonces tenemos que la defensa es un derecho inviolable consagrado en la Constitución, ¿okay? En el artículo 49 constitucional. Esto es debido proceso y derecho a la defensa. ¿Okay? En cuarto lugar tenemos lo que es la promoción o proposición de las pruebas. ¿Ok?
la evacuación de las pruebas. Y tenemos lo que es la terminación o extinción del proceso, donde corresponden los actos llamados equivalentes jurisdicciones o actos de composición procesal, los que ponen fin al proceso con efectos de cosa juzgada. ¿Cuáles son estos? Desistimiento, transacción, convenimiento y conciliación. Entonces aquí terminamos lo que son actos de las partes. Ahora vámonos con los actos del juez. Los actos del juez son aquellas conductas realizadas en el proceso por los agentes de la jurisdicción, entendiéndose no solamente entendiéndose no por tales, no solo los jueces, sino también a los auxiliares o colaboradores, ya sean permanentes u ocasionales. Entonces son actos del juez aquellas conductas realizadas en el proceso por los agentes de la jurisdicción. No solamente son de los jueces, sino también de los auxiliares o colaboradores, ya sea permanentes u ocasionales. Entonces, aquí es muy necesario que la conducta del funcionario judicial tenga lugar en el proceso, vale decir, después de iniciado el juicio, con la presentación del libelo de la demanda al tribunal, pues siendo este acto el iniciador del proceso, antes de ese momento, no existiendo el juicio, no puede hablarse de acto judicial. Ojo con esto, no se consideran actos procesales del juez aquellas diligencias preparatorias de la demanda, tales como el reconocimiento judicial de algún documento privado otorgado por el presunto demandado, una inspección ocular como prueba preconstituida para dejar constancia sobre el estado de las cosas antes de que desaparezcan señales o marcas de interés. ¿Ok? Sobre los actos del juez se pueden tener dos categorías. Primero, actos de decisión o resoluciones, y B, actos de sustitución o instrucción. Los actos de decisión o resoluciones son las providencias dictadas por el juez para resolver una cuestión controvertida entre las partes. ¿Okay? Cuando hablamos de los vocablos, cuando hablamos de los vocablos determinación, providencia, decreto, medidas, autos, resoluciones y sentencia, sin establecer ningún criterio diferencial ni de contenido ni de forma, a excepción de la forma de la sentencia. En la práctica del foro y en la jurisprudencia se distinguen las providencias del juez en sentencias, autos y decretos. Pero estas tres categorías, solo las sentencias corresponden a actos de decisión o resoluciones. ¿Okay? Entonces, las sentencias como actos procesales del juez son las providencias que resuelven el mérito del asunto o de la causa, acogiendo o rechazando la pretensión del demandante o bien un punto de cuestión incidental surgida en el curso del proceso. Pero de esta distinción tenemos las sentencias definitivas, que son aquellas que ponen fin al juicio, y las sentencias interlocutorias, que resuelven cuestiones incidentales que surgen durante el periodo del proceso. Un ejemplo, una incidencia cautelar, una medida, una negativa de una oposición a unas pruebas, crean incidencia, una articulación probatoria, etc. Tenemos los actos de sustitución o instrucción. Los autos son considerados también como sentencias interlocutorias. Sin embargo, los autos son propiamente actos de sustanciación del proceso o de mero trámite y no de decisión o de resoluciones. Esto lo dirige el funcionario judicial para asegurar la marcha del procedimiento,
pero que no implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Ahora vamos con la forma, lugar y tiempo de los actos procesales. La forma, lugar y tiempo de los actos procesales se entiende por forma de los actos procesales aquellos requisitos que deben llegar las conductas de los sujetos del proceso en relación al modo de expresión de las mismas. En primer lugar, tenemos que el uso del idioma legal nuestro es el castellano. En cuanto a los sordos y sordomudos, al mudo se le hará verbalmente la pregunta para que la conteste por escrito. Y al sordomudo se le harán las preguntas y las observaciones por escrito. Si no supieran leer ni escribir, no podrán ser interrogados en el juicio civil. En segundo lugar, tenemos que la escritura es del proceso civil y está dominado o impera lo que es el principio de escritura. La formación del expediente es obligatorio, debe foliarse con números y letras y se formarán en piezas distintas dadas al cúmulo que pueda verse en el expediente, porque va a ser imposible la revisión del mismo. Debe estar debidamente firmada, sellada, para que el expediente tenga un buen uso, un buen tratamiento. En relación a la salvaguarda de la moral y la seguridad jurídica, tenemos, en primer lugar, no se deben aceptar ni diligencias ni escritos que contengan conceptos injuriosos ni ofensivos. En segundo lugar, tenemos que toda enmendadura, palabra testada y cualquier interlineación debe salvarse por el secretario bajo multa como lo establece el 109 del Código de Procedimiento Civil. No se admitirán escritos presentados por las partes que tengan defectos de la clase indicada, a menos que estén salvados por las mismas. Y en cuarto lugar, tenemos lo que es la publicidad, ya que no solo deben expresarse en el idioma castellano, sino que también deben realizarse en forma pública. Esto es entonces lo que es la forma de expresión de los actos procesales. Ahora vámonos con el lugar de los actos procesales. Tenemos que el lugar de los actos procesales se define como el local u oficina destinado para oír y despachar en la sede del tribunal de una circunscripción determinada. Esto tiene sus excepciones. Cuando se trata de actos respecto de los cuales el tribunal acuerde previamente otra cosa, conforme a la ley de oficio o a petición de parte, entre las excepciones tenemos a la regla debe mencionarse: primero, inspección judicial; segunda, la toma de declaración a ciertos funcionarios públicos exceptuados de comparecer al tribunal, tales como el presidente de la República, ministros, diputados, magistrados, gobernadores, arzobispos, obispos y los integrantes del alto mando militar. Entonces tenemos como lugar de los actos procesales, se define como el local u oficina destinado para oír y despachar en la sede del tribunal de una circunscripción determinada. Este es el concepto del lugar de los actos procesales. Ahora vámonos con el tiempo de los actos procesales.
El tiempo se constituye el lugar en que debe realizarse uno de los requisitos de organización de las conductas de los sujetos del proceso, que hacen de este un fenómeno regulado en su complejidad por la ley procesal, con el fin de asegurar a las partes la certeza jurídica, la igualdad de tratamiento y la lealtad del contradictorio. El tiempo en la realización de los actos procesales, en general, existe la teoría de los días y las horas hábiles para la realización de los actos y teoría de los términos o lapsos procesales. Entonces tenemos que la ley procesal distingue el tiempo útil para la realización de los actos procesales en general del tiempo hábil para ello. Tiempo útil para la realización de los actos procesales son las horas del día que van desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siempre que aquel día no sea feriado. El artículo 193 del Código Adjetivo Civil establece que el mencionado tiempo, espacio de tiempo, que va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, no es útil para la realización de ningún acto del proceso, ya sea de las partes o del juez y de sus auxiliares. No todas las horas del tiempo son útiles o hábiles para la realización de los actos procesales. El tiempo hábil son las horas de tiempo útil destinadas por el tribunal para despachar, que quiere decir de 8:30 a 3:30. Las reglas que determinan el tiempo útil para la realización de los actos procesales admiten ciertas excepciones. En primer lugar, al tiempo útil se permite que por causa urgente puede habilitarse el día feriado o la noche, entendiéndose por causa urgente a los efectos de la habilitación el riesgo manifiesto de que quede ilusoria una providencia o de que frustre alguna diligencia importante para acreditar algún derecho o para la prosecución del juicio. En segundo lugar, tenemos que la obligación de actuar en tiempo hábil, esto es, en las horas indicadas en la tablilla del tribunal, también admite excepciones en el cual se permite actuar fuera de los días u horas cuando sea necesario, habilitándose las horas indispensables con un día de anticipación o haciéndolo saber las partes mediante notificación. Bueno, los términos o lapsos procesales. En sentido amplio, el término o lapso procesal es la medida de tiempo para realizar dentro de ella un acto determinado del proceso, el momento preciso en que el acto debe realizarse, un espacio de tiempo dentro del cual el acto puede ser realizado. La ley establece un espacio de tiempo después del cual debe realizarse el acto. Los términos en sentido propio de los lapsos o plazos procesales, y entiéndese por término el momento preciso en que debe realizarse un acto determinado, y por lapso o plazo el espacio de tiempo en que debe realizarse, pudiendo ocurrir en cada uno de los momentos que lo componen. Términos, lapsos, plazos y dilaciones. En sentido legal puede definirse el término o lapso procesal como el periodo de tiempo en el cual, dentro del cual o después del cual debe realizarse una determinada conducta procesal. Clases de términos o lapsos procesales. Según se distinguen varias clases de términos o lapsos procesales por su origen, tenemos los legales, judiciales y convencionales.
La mayoría de los lapsos procesales son establecidos por la ley. Perdón. Son establecidos por la ley, pues se adopta la legalidad de los lapsos procesales en el artículo 196 del Código Adjetivo Civil, y el juez solo podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello, el cual se conforma con el principio de orden consecutivo legal que asegura el proceso del procedimiento mediante las diversas etapas que se van sucediendo ex lege hasta la conclusión del mismo. Solo en muy contados casos el juez tiene la facultad de fijar un lapso procesal, el emplazamiento por carteles, el término ultramarino, el que concede a los expertos para desempeñar su encargo. En cuanto a las partes, pueden estas fijar de común acuerdo un término de suspensión de la causa. Estos se dividen en términos comunes y particulares. El lapso de pruebas es común para las partes, el lapso de oposición de las pruebas y los informes. Por los efectos que produce el lapso se distingue en perentorios y no perentorios. Son perentorios aquellos que una vez cumplidos se produce una preclusión absoluta, lapsos fatales como el caso de la caducidad, y los preclusivos para la contestación de la demanda. Es perentorio o preclusivo el lapso de apelación, anuncio de casación. En nuestro sistema procesal civil venezolano, la mayoría de los lapsos son perentorios, en virtud del principio de preclusión, artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Y tenemos los no perentorios, que son aquellos establecidos por la ley para la regularidad del procedimiento, sin que su inobservancia produzca preclusión, aunque frecuentemente colocan a la parte que los dejan transcurrir inútilmente en una situación menos favorable. Ejemplo, los 3 días concedidos a la parte afectada por la ejecución de una medida cautelar. Finalmente, el plazo o el término de la distancia consiste en el periodo de tiempo concedida para el traslado de las personas o de los autos de un sitio a otro, cuando el lugar del tribunal en que debe efectuarse el auto es diferente de que donde se encuentra la persona o los autos requeridos. Entonces, bueno, ahora viene lo que es el cómputo de los lapsos procesales. En referencia a lo que es el cómputo de los lapsos procesales, se entiende por cómputo manera o modo de contar el tiempo establecido en el lapso para la realización de un acto procesal. Para hacer el cómputo de los lapsos se requiere una unidad de medida, que en nuestro sistema es la hora, el día, el mes o el año, según que el lapso haya sido establecido o tomado en cuenta en una de estas divisiones de tiempo. Para el cómputo de los lapsos establecidos por años o meses, tenemos el artículo 12 del Código Civil y el 199 del Código Adjetivo Civil. Los lapsos de años o meses se contarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirá el día de fecha igual a la del acto del año o mes siguiente que corresponda en este caso. Para completar el número de lapso, ejemplo de hecho, el término ultramarino, que es de 6 meses, y la perención de la instancia de 1 año. De esto se destaca lo siguiente.
Primero, se adopta el cómputo civil y no el cómputo natural de tiempo. Segundo, en el lapso interviene dos términos extremos: el día en que ocurre el acto, que da lugar al lapso, dies aquo, y el día de fecha igual al del acto del mes que corresponde al vencimiento, que es el dies aquoe. El dies aquo no se cuenta, pero el dies aquoe sí entra en el cómputo del lapso. Tercero, en los lapsos computados por meses es un espacial de tiempo que va desde el día siguiente al dies aquo hasta la misma fecha del mes aquoe. Cuarto, en el cómputo de los lapsos por años o meses entran consecuencialmente todos los días calendarios que van desde el día siguiente al dies aquo hasta el dies aquoe. Entonces, la regla particular para el cómputo de los lapsos procesales por días está contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, que conforme a esta regla se computarán por días calendarios consecutivos, excepto los lapsos de pruebas en los cuales no se computarán los sábados, los domingos, el jueves y viernes santo, los declarados días de fiesta por la ley y los declarados no laborales. Primero, se adopta el cómputo civil como en los lapsos por año o meses y no el cómputo natural. No se cuenta el dies aquo, pero el dies aquoe sí entra en el cómputo del lapso. El lapso de 15